Qué lindo es Jesús. Gloria a Dios. Alabados al Señor. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte, que es para el Señor. Aleluya. Déselo fuerte. Yo no sé si usted se puede poner de pie en este momento y darle una adoración, unos minutitos de alabanza al Señor. Unos minutitos de adoración. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, adora al Señor unos momentitos. Bendito sea el nombre del Señor. Desde que comenzamos esta mañana el ministerio a ensayar, la presencia del Señor ha estado paseándose de una manera sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. Empezamos a ensayar, alabado sea el nombre del Señor. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿cómo empiezo? Y el Espíritu Santo me decía, no te preocupes porque el que voy a empezar soy yo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, yo no sé si tú puedes levantar las manos, aleluya, y darle gloria y honra al que gloria y honra se merece. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Al que un día estábamos perdidos, alabado sea el nombre del Señor, pero vino el Espíritu Santo y nos redarguyó y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que eso es motivo para darle gracias a Dios. Yo creo que eso es motivo, alabado sea el nombre del Señor, para adorar al Señor, aleluya. Déselo fuerte, que se escuche en el trono de la gracia, que se escuche en el cielo, alabado sea el nombre del Señor, pero que también retumbe, alabado sea el nombre del Señor, en las tinieblas, alabado sea el nombre del Señor, donde hay una iglesia de poder, donde hay una iglesia de autoridad, donde hay una iglesia que no, aleluya, no dobla rodillas a Baales. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya. Adore, 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 adore. La presencia del Señor se ha venido manifestando de una manera poderosa. Desde el principio, alabado sea el nombre del Señor, que empezó el devocionar, que mi hermana Mariela empezó a dirigir. El Señor, el Espíritu Santo empezó a tomar el dominio y el control. El Espíritu Santo empezó a guiar, a alinear todas las cosas. Y yo creo que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en una iglesia, algo tiene que suceder. Milagros tienen que suceder. Prodigios tienen que suceder. ¿O no? Cuando tú llegas a la iglesia, o cuando tú llegas al templo, porque la iglesia somos nosotros, algo tiene que suceder. Tú no te puedes ir como tú entraste por esas puertas. La presencia del Espíritu Santo tiene que transformar tu vida. Tiene que haber un cambio en cada culto. Dice la palabra que vamos de gloria en gloria. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al que vive y reina para siempre. Gracias, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Santo. Gloria al Señor. En esta tarde quiero considerar un capítulo del libro de Hechos. O en esta mañana. El libro de Hechos, el capítulo 1 y el verso 8. Alabado sea el nombre del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Efraín Irizarry y pertenezco a esta iglesia del Mesías. Una iglesia poderosa, una iglesia que no es perfecta, pero vive conforme a la voluntad del Señor, conforme a la palabra del Señor y guarda la palabra del Señor. Quiero darle gracias primeramente a Dios y luego a mis pastores por la oportunidad que me brindan en esta mañana de poder exponer la palabra del Señor. Todo esto lo dije para que llegara al libro de Hechos, como dice mi pastor. Dicen que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Santo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la bendición del Espíritu Santo.
Allí quiero considerar la parte A del verso, que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo creo que en esta mañana, de más está decirle que la presencia del Espíritu Santo se está manifestando en este lugar. Gloria a Dios. El tema que le ha puesto en esta mañana es: identifícate. Dile al que está a tu lado: identifícate. Identifícate como la iglesia que Dios quiere que seas. Ese es el tema que vamos a usar en esta mañana. Y cuando buscamos el significado de identificarte, es tener una persona las mismas ideas, los mismos deseos, la misma voluntad que otra. Y cuando hablamos de identificarnos, es fácil en este mundo o a la parte de afuera identificarnos con cualquier cosa. Nos podemos identificar ya sea con una persona por las mismas ideas que tenemos. Nos podemos identificar con una persona por el mismo deseo que tenemos. Pero en esta mañana el Espíritu Santo quiere que tú te identifiques con aquel que quiera hacer la voluntad en tu vida. Nos podemos identificar ya sea con un juego de baloncesto, con un equipo de baloncesto, con un equipo de pelota. Hay un sinnúmero de cosas que podemos identificarnos. Pero cuando hablamos de identificarnos con la presencia del Señor, cuando hablamos de identificarnos con el Espíritu Santo, la parte humana no le gusta mucho. La divina, la sobrenatural está dispuesta, pero la humana no quiere ni puede. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos dio unas herramientas para que venciéramos. Dice la palabra que nos dio poder. Dice: recibiréis poder cuando haya venido. ¿Cuántos de los que están aquí tienen el Espíritu Santo? No, yo como que no escuché muy bien. ¿Cuántos de los que están aquí tenemos el Espíritu Santo? Vamos mejorando. Muchas veces cuando venimos a la iglesia, las cosas obviamente son diferentes. Cuando estamos en el mundo, somos fuertes, peleamos en cualquier situación, pero cuando venimos y aceptamos al Señor, no usamos los recursos, los métodos que el Señor nos da para que peleemos. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces yo tengo que identificarme como iglesia con el poder del Espíritu Santo, porque cuando yo me identifico como iglesia con el poder del Espíritu Santo, cosas tienen que suceder. Allá afuera hay vidas que tienen que ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Cuando buscamos la definición de esta palabra identificar, se refiere a establecer, a demostrar o a reconocer la identidad de una cosa o de una persona. Y en este caso es reconocer la identidad de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo.
Y cuando yo como iglesia reconozco la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, yo me convierto en una iglesia de autoridad, de firmeza y de propósito. Al estudiar esta palabra, identificar o identificarte, he encontrado que viene del latín y más concretamente de dos partículas del sustantivo identistas, que es el sinónimo de identidad, y el verbo ferese, que puede traducirse como hacer. Entonces, cuando yo me identifico primero con Dios y luego con la iglesia, yo comienzo a hacer y hacer. Cuando yo me identifico como iglesia y me identifico con el Espíritu Santo, no necesito tener un liderazgo bajo mi cargo para yo poder hacer o ser dentro de la iglesia. Cuando yo me identifico con la iglesia y con el Espíritu Santo, yo trabajo dentro de la iglesia sin que me digan, tú eres el líder, sino que voy donde el pastor y le digo, pastor, ¿sabe qué? Yo no sé mucho de esto, pero yo estoy dispuesto a trabajar en lo que sea necesario, en lo que usted me pueda ayudar. Cuando yo me identifico como iglesia, yo salgo afuera y guardo mi testimonio. Cuando yo me identifico como iglesia, yo dejo de vivir yo para vivir para Cristo. Y yo creo que vida discipular debe saber el texto de Gálatas 2:20. Cuando yo me identifico como iglesia, yo voy adquiriendo responsabilidad dentro de la iglesia. Cuando yo me identifico como iglesia, no vengo al culto cuando me acuerdo. Esto va a sonar un poquito duro, pero yo quiero hablarle a una iglesia que está afuera, que Dios quiere libertar hoy. Una iglesia que nos está viendo a través de las redes sociales. Probablemente esto aquí dentro no esté pasando, pero fuera de las cámaras, allí donde tú me estás viendo, puede estar pasando probablemente. Cuando yo me identifico como iglesia, no vengo al culto cuando me acuerdo. Vengo por gratitud a Él, por lo que Él ha hecho por mí, por lo que ya Él hizo por mí. Cuando yo me identifico como iglesia, no vengo por los beneficios del Señor. Vengo por la religión, por la relación que tengo con el Señor, por el compromiso que tengo con el Señor. Dios quiere y viene por una iglesia conforme a su voluntad. Una iglesia que guarde su palabra, que viva su palabra. Efesios 5:27 dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Me gusta esta otra versión que dice, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal. Yo pienso que Cristo dijo, yo morí por ella en la cruz del Calvario, yo tengo que regalarme una iglesia gloriosa, una iglesia hermosa. Que no tenga manchas, que no tenga arrugas. Dice, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, con un vestido
sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Y yo creo que las damas que están aquí y también los caballeros deben de acordarse ese momento cuando llegaron por primera vez al altar a casarse. Cuando ese traje de la novia, fuese blanco o de otro color, estaba bien planchadito. No había una sola arruga. Estaba impecable. Y yo me imagino que cuando el novio la vio por primera vez, quedó deslumbrante. De igual manera también cuando la novia vio al novio que la estaba esperando en el altar, lo vio deslumbrante. En Puerto Rico dicen acicalado, eso es una palabra hebrea puertorriqueña. Santo. Lo vio bien acicalado. Pero Rodolfo, no te trepes que no vas. Ah, come on. Asimismo, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores se para en esa nube, oh santo, cuando venga y le diga, ven amada mía, sube, quiere ver ese traje inmaculado, quiere ver ese traje radiante, que la novia esté preciosa para encontrarse con su amado. Gloria a Dios. Entonces dice, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces yo tengo que preocuparme cómo está mi vestido. Y esto no sirve para mucho, sino mi vestido por dentro. ¿Cómo estoy yo por dentro delante de la presencia de Dios? ¿Cuál es mi relación que tengo con la presencia del Señor, con la presencia del Espíritu Santo? Es hora de mirar para adentro. ¿Qué mancha, qué arruga no me deja tener una intimidad con Él? No me deja relacionarme con su presencia. Y dije mirar para adentro, porque para afuera o para el lado es fácil mirar. Porque yo puedo mirar la paja que tiene mi hermano, pero cuando miro para el otro lado, la viga que yo tengo no me deja ver lo que está al frente. Bendito sea el nombre del Señor. Un vestido que no tenga manchas, que no tenga arrugas. Tengo que mirar qué arruga, qué mancha está impidiendo la relación con mi hermano. Mateo 5, 23, 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. No dice que venga tu hermano, dice ve tú. Deja allí tu ofrenda y ve. Y reconcíliate primeramente con tu hermano. Entonces vuelves y presentas tu ofrenda. Pero yo no estoy hablando de la ofrenda monetaria que se recogió aquí, porque ese es importante. Pero yo estoy hablando de la ofrenda de la adoración al Señor, de mi relación con el Señor diariamente, de la adoración, de la alabanza que yo puedo darle a Dios. Porque para Dios pesa más la relación que yo pueda tener con mi hermano que la adoración que yo pueda darle a Él. Porque al fin y al cabo, Él sigue siendo Dios con mi adoración o sin mi adoración. Dios.
Es preciso ver cómo en las iglesias hay personas que no se hablan, padres contra hijos, peleando, no se hablan dentro de las iglesias, vienen y levantan manos. Pensaremos que esa adoración llegará al trono, pero Dios quiere primero que tú arregles la situación con tu familia, que tú arregles la situación con tu hijo, la situación con tu padre, con tu madre. Y luego va y presenta la adoración. Dios. Matrimonios que llevan semanas sin hablarse en la misma casa. Yo no sé cómo puede suceder eso. Cuando uno pelea con la esposa, pasa por el lado y uno... Sí. Pero eso no pasa aquí. No. Pero llega el momento en que el Señor permite ese roce, ¿verdad? Y entonces uno tiene que ir y llegar y decir, perdona. Y qué lindo cuando uno llega y se humilla y dice, perdón. Cuando usted perdona, se abre el corazón. La relación con Dios fluye más abiertamente. Dios le ha dado unas herramientas a la iglesia para que triunfe. Sobre todo le ha dado poder y autoridad. Y muchas veces esa iglesia no está usando este poder, esta autoridad que Dios les está dando. Es preciso ver cómo personas dejan de congregarse porque no le visitaron. Porque mi mamá estaba enferma y no fue mi hermano a orar por ella. Cuando Dios me ha dado un poder, me ha dado una autoridad para que yo coja y ponga las manos sobre ella y declare sanidad. Lo que pasa es que usamos ese poder a nuestro beneficio y no al beneficio de Dios. Mateo 16, 18 dice, y yo también le digo, tú eres Pedro. Ponga allí su nombre. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Dios te dio el poder, te dio la autoridad. Y usted es iglesia. Cuando Dios le dio a Pedro esta palabra, hoy día nos la da a nosotros. Nosotros somos iglesia también. Nosotros tenemos autoridad, tenemos poder. Dios ha edificado una casa sobre la roca inconmovible que somos nosotros. Y a través de Dios, nosotros podemos fundar en esa casa y crecer. Cuando una iglesia vive conforme a la palabra de Dios, se identifica y vive en intimidad con Dios, no hay infierno que pueda venir a hacerle la guerra. Pero cuando una iglesia no vive conforme a la palabra del Señor, no vive en intimidad con Dios, le abre puertas a la carne. Deja que las obras de la carne se manifiesten en ellas. El enemigo viene y hace lo que quiera con ella. La Biblia dice en Mateo 12, 43 al 45 que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Dice buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa. Mira esto, volveré a mi casa. Esta casa le pertenece a Dios. Su casa le pertenece al Señor. No hay cabida para otro. No hay cabida para otro espíritu. Solo el Espíritu del Señor es el que debe reinar en su casa.
Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Cristo estaba allí, tenía que estar todo adornado, tenía que estar todo en orden. Pero cuando nosotros le damos cabida y abrimos puertas a la carne, el Espíritu Santo se contrista. No se va, pero se contrista. Dice que este espíritu se va, y cuando viene la encuentra arregladita, y dice que va y busca 7 espíritus peores. No puede ser uno bueno, uno regular y uno... Tenía que ser 7 peores. 7 peores que él. Wow. Son 7 y el que estaba son 8. Dice, y el estado final de este hombre viene a ser peor que el primero. Por eso cuando usted ve una persona que le servía al Señor y luego le da la espalda a Dios y se va al mundo, empieza a hacer cosas que antes no hacía. Antes era un drogadicto y un borrachón. Ahora es drogadicto, borrachón, le pega a la mujer y le pega a los hijos. Y si no, podemos hablar de eso un poquito después. Somos testimonio vivo de lo que Dios ha podido hacer. Somos testimonio vivo de cuando una persona le sirve al Señor y luego le da la espalda. Cómo verdaderamente estos espíritus vienen y se manifiestan en la vida de uno. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y si no, siéntese con mi esposa y pregúntele. Que un tiempo, como yo siempre digo, un tiempo estuvimos haciéndole las vacaciones al enemigo. Porque veníamos, nos congregábamos, estábamos un tiempo y volvíamos otra vez y volvíamos a la calle y le abríamos la puerta al enemigo. Y yo pienso, esto soy yo pensando, yo digo, si yo lo hago la primera vez y viene este espíritu y busca 7, ya son 8. Y cuando vuelvo la segunda vez, entonces ya no son 8, ya son 16. Y se va multiplicando. Esto no estaba en el mensaje, esta parte. Pero yo sé que allá afuera hay alguien que Dios está ministrando su vida. En semanas atrás el pastor hablaba en una de las prédicas bajo el tema 2 en 1. Y hablaba de 2 naturalezas, la humana y la divina. Y uno de los puntos que tocó fue cuando la naturaleza humana, Jesús el Hijo de María, estaba en la cruz y le dijo al Señor, le dijo a Dios, pasa de mí esta copa. Y mientras él predicaba, venían estas palabras y el Espíritu ministraba mi vida y me decía, si Dios no pasó la copa de Jesús cuando estaba en la cruz, ¿qué me hace pensar a mí que va a pasar la mía? ¿Qué me hace pensar que el problema, la situación que yo estoy pasando, el proceso por la cual estoy pasando, Dios lo va a quitar? Si este proceso, este problema, esta situación es la que me va a ayudar en el día malo, mañana. Esta situación, este problema es el que me va a ayudar cuando yo me encuentre una persona que está viviendo lo mismo que yo viví. Pero también habló cuando se manifestó la divina. Cuando el Hijo de Dios, Cristo,
dijo, no, espérate. No como yo quiera, sino hágase tu voluntad, no la mía. Y a mí me llamó mucho esto la atención. Porque según se manifiestan estas dos naturalezas, la humana y la divina, también dentro de las iglesias o dentro de una iglesia se manifiestan otras iglesias. Está la iglesia que busca a Dios y está la iglesia que solamente viene por los beneficios de Dios. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dice todas, no dice algunas. Está la iglesia que busca una relación con Dios, y está la iglesia que solamente viene por religión y tradición. Desde el principio de la historia se ha visto a una iglesia que ha venido evolucionando, que ha venido creciendo, llevando y guardando la palabra del Señor, viviendo la palabra del Señor. Santo. Viviendo la palabra del Señor guiada por el Espíritu Santo. Cuando usted opera bajo el poder del Espíritu Santo, todo tiene que cambiar. Su vida tiene que cambiar. Su matrimonio tiene que cambiar. Su vocabulario tiene que cambiar. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. No dice algunas, dice todas son hechas nuevas. Pero son hechas nuevas cuando yo le doy la oportunidad a Dios de que trabaje en mi vida. Son hechas nuevas cuando yo le doy la oportunidad a Dios que trabaje en mi matrimonio. Son hechas nuevas cuando yo le doy la oportunidad a Dios, al Espíritu Santo, de que trabaje en mi familia, de que trabaje en mis hijos. Dile al que está a tu lado, dale la oportunidad a Dios de que sea Él el que trabaje. No queramos cambiar las cosas nosotros. Pero si es cierto esto, de lo que estamos hablando, también es cierto, como dije, que desde el principio se han venido manifestando otras iglesias. Y desde el principio hay iglesias que han perdido su primer amor. Iglesias que un día juraron ante el altar, hicieron un pacto, un compromiso con el Señor, y hoy día lo han dejado y se han ido a casarse con el mundo. Santo. Iglesias que solamente viven en un sacrificio continuo, cuando el mayor sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Santo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y el capítulo 3, habla referente al mensaje dirigido a 7 iglesias. Iglesias que se encontraban en el Asia Menor. Estas iglesias eran literalmente asambleas históricas que existían en el tiempo de Juan, donde probablemente el apóstol era pastor interino de estas iglesias.
Y cuando hablamos de interino, es que una persona va de un lugar a otro sin permanecer mucho tiempo. Sin permanecer mucho tiempo fijo en ese lugar. Y esto lo podemos ver en otras iglesias. Gloria a Dios, porque aquí tenemos pastores para largo. No, usted no me escuchó. Gloria a Dios, porque tenemos pastores para largo. Si yo fuera usted, yo estuviese dándole un aplauso al Señor allá atrás. Estas iglesias muestran en la totalidad, se muestran en la totalidad del cuerpo de Cristo, y cada iglesia es dirigida o representa o define un tiempo. La iglesia de Éfeso representa el periodo apostólico y significa deseo ardiente. La iglesia de Esmirna representa el tiempo de las persecuciones. Tenemos que darle gracias a Dios, porque lo más que podemos ser perseguidos por nosotros es que nos suban a un vil. Mientras en otros sitios están matando a la gente por predicar el evangelio del Señor. La iglesia de Pérgamos habla de la corrupción en la iglesia, pero ya eso no pasa. Y significa matrimonio. La iglesia de Tiatira simboliza el auge de la supremacía de la iglesia católica y significa sacrificio continuo. La de Sardis representa la era de la reforma y significa sobrevivientes o escapados. La iglesia de Filadelfia representa y describe el periodo misionero y evangelístico a nivel mundial. Y representa y significa, amor fraternal. La iglesia de la Odisea representa el periodo de la apostasía y significa un pueblo juzgado. ¿Y sabe qué, pastor? Yo tengo que disculparme públicamente con usted, porque en esta iglesia es una iglesia de autoridad, una iglesia de orden. Y se supone que cuando uno vaya a otra iglesia o salga para otra iglesia, uno se reúna con los pastores y le pida permiso. Y yo me fui sin permiso y me di la tarea de ir a visitar estas iglesias, de ir a estudiarlas. Y una de las iglesias donde estuvimos estudiando fue la iglesia de Éfesos. La iglesia de Éfesos es la primera de las 7 cartas dirigidas a esta iglesia. Y como dije, representa el periodo apostólico y significa deseo ardiente. Esta era la iglesia que empezó en el fuego de Dios. Y hay por lo menos 2 razones por las cuales Éfeso fue seleccionada en primer lugar. Número 1, era la ciudad más importante de Asia Menor, tanto comercial por su gran puerto, como políticamente por tener una mayor población. Y era la sede principal del ministerio del apóstol Juan, donde el apóstol pasó cerca de la mitad de su vida. Eso describe el primer siglo de la historia de la iglesia, el cual se caracterizó por un profundo amor, por un deseo ardiente por el Señor, por un celo por Cristo.
y una inefable, inflexible, oposición a los falsos maestros y a las doctrinas erradas. Éfeso representa la primera tendencia de la historia desde la iglesia del Pentecostés hasta el año 100 después de Cristo. Y el Señor la elogia. Qué lindo es cuando el Señor elogia a una iglesia, como lo hizo con su hijo. Este es mi hijo amado. El Señor la elogia por no dejarse engañar de aquellos que fingían ser ministros de Dios y no lo eran. Esto me da a entender a mí que yo tengo que analizar de dónde viene la palabra. Porque la palabra que aún se predica aquí en el altar tiene que pasar primero por este filtro para luego entonces que llegue a mi vida y yo recibirla. Dice que fingían ser ministros de Dios y no lo eran, y fueron claros en su señalamiento de ser mentirosos. Pero mire cómo dice Apocalipsis 2 en el verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Iglesia, Dios conoce tus obras. Iglesia, Dios conoce tu trabajo. Iglesia, Dios conoce tu paciencia. Y no puedes soportar a los malos. No puedes soportar a los malos cuando tu vecino prospera y tú que eres hijo de Dios todavía estás en el proceso. Porque lo que Dios tiene para ti es mucho mejor y tienes que esperar en el tiempo de Dios. Como decía el mensaje de mi hermano José el domingo pasado, en el Cairo de Dios todas las cosas son perfectas. No puedo soportar a los malos. Pero el Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa del maligno, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Déjalos que prosperen, porque lo tuyo Dios lo tiene reservado y viene de camino. Lo que Dios te va a entregar en tus manos es mucho mejor, es mucho más grande. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que han hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Y yo creo que eso lo vivimos día a día. Hemos sufrido, hemos desmayado, nos hemos cansado. Hay una canción que la usan mucho para el beneficio de algunas personas, donde van cansados del camino, dice el cántico. Pero me gusta la otra parte, porque dice cansado del camino, pero mirando hacia el frente, hacia el pronto de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Cansado del camino, pero sediento de ti, Señor. El pastor decía el domingo, nos podemos cansar en el camino, pero no desanimarnos, porque la bendición está cerquita ahí. Y a veces tanteamos la bendición y cuando estamos a punto de obtenerla, retrocedemos.
Y Dios no nos puede entregar en nuestras manos algo valioso donde lo vamos a echar a perder. Porque si estabas llegando y te echaste para atrás, cuánto más cuando te lo ponga en las manos, ¿qué vas a hacer con él? Pero en el verso 4 me llama la atención, porque esta iglesia tenía un fuego ardiente por el Señor. Pero en el verso 4 hay un pero de parte de Dios. Y si nos gozamos cuando Dios nos elogia, también tenemos que tener cuidado cuando hay peros de parte del Señor. Y el Señor le dice en el verso 4, pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. Una iglesia que empezó en el fuego, que empezó en la adoración. Estos cultos que se daban en las casas antes. Santo, y se están dando. Y empezamos con un fuego, pero en el camino de tanto hacer, se nos olvida hacer. Santo. Y ese amor se va perdiendo. Esa llama se va enfriando. Lo que no le agradó al Señor es que habían dejado su primer amor. Éfeso estaba entregado a la idolatría, se entregó a la idolatría después que había servido al Señor, después que se habían enamorado con el Señor, después que había hecho un pacto con el Señor, que le juró amor eterno. Se entregó a la idolatría. Se entregó a la idolatría y a una de las herejías prevalecientes. Consintían en afirmar que los cristianos podían participar de inmoralidades y de las fiestas paganas, de los festivales. No, si una cervecita no es nada. No, si una bailadita no es nada. Pero un abismo te lleva a otro abismo. Y yo, que era alcohólico, santo, lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre cuando tú dejas que Dios trabaje. Porque cuando tú quieres trabajar y hacerlo por Dios, las cosas se te van a hacer imposibles. Por esta razón muchos cristianos dejaron su primer amor. ¿Se acuerda usted? Los que están casados aquí, acá entre nosotros. Cuando vio su esposa, que era su novia por primera vez. Perdone que le revolque las emociones en este momento, ¿verdad que sí? Yo sé que ahora está un poquito dañadito, a lo mejor ahora tiene un poquito de pipa y un poquito, pero tranquilo. A lo mejor ella está un poquito gordita, pero te ha dado unos cuantos hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Y la paciencia que ha tenido. Usted se acuerda cuando por primera vez, usted se acuerda que usted la llamaba cada rato. Usted se acuerda que la iba a visitar, que le llevaba flores. Hay quien le lleva del cementerio. Y ese amor fue creciendo hasta que llegaste al altar y le juraste amor eterno. Tranquilo, cuando llegue a su casa, ore por su esposo. No. Ayúdanos, Jesús. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando le juró amor en el altar? Cuando hizo ese pacto delante del Señor. Pero pasa el tiempo
Y ya nos vamos acomodando, nos vamos acostumbrando. Ya yo la veo en mi casa todos los días. Ya para qué llevarle unas flores. Ya para qué poder coger y llamarla de mi trabajo un momento a ver cómo está. Y ese amor se va perdiendo. Empezamos con una buena relación, con un fuego ardiente. Pero en el camino, con el pasar del tiempo, nos fuimos desviando. Y ese amor se fue perdiendo. O eso deja saber el enemigo, que se va perdiendo. Porque el amor está allí. Porque lo que Dios unió, el hombre no lo separará. Asimismo, es el Señor con nosotros. Sí, Señor. Llegamos por primera vez destruidos, que para poder levantar las manos y decirle: Señor, yo te acepto. El Espíritu Santo tiene que producir en nosotros para poder aceptarlo. Y llegamos al altar y le juramos amor eterno al Señor. Hacemos un pacto con el Señor. Pero a pesar del tiempo, el tanto hacer, porque a veces llegamos al templo y nuestra posición, lo que hagamos haciendo dentro de la iglesia, no nos permite tener una relación con Dios porque lo descuidamos. Descuidamos la relación que tengo con Él, de intimar con Él, por querer hacer lo que tengo que hacer en la obra de Él. Pero el Dios que nosotros le servimos es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, un Dios de oportunidades. Y en el verso 5 del capítulo 2 le dice: por tanto, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Todavía hay tiempo. Y vuelve a las primeras obras. Vuelve a ese primer amor. Vuelve a esa primera relación cuando empezaste a buscar a Dios de noche. Vuelve a ese lugar íntimo donde buscabas a Dios en la madrugada, donde tenías intimidad con Él. Santo. Deja un poquito el hacer y pongámonos a hacer. Hacer y ser son dos cosas muy diferentes. Volvamos a ese primer amor. La iglesia de Pérgamos, esta iglesia representa el periodo de la iglesia mundana. Invalidó el pacto y el compromiso matrimonial para guardarse de este mundo para el Señor. Lo invalidó para irse a casar con el Estado. Por eso es que significa matrimonio, porque dejó el pacto que tenía con el Señor para irse detrás del mundo, para casarse con el Estado, para entrar en la idolatría. Y muchas veces hablamos de idolatría y pensamos que idolatría nada más son cuadros puestos en las paredes. Pero hay muchas cosas que nosotros convertimos en ídolos. Hay muchas cosas que nosotros convertimos en ídolos y le hacemos un lugar en el corazón. No solamente es tenerlo en un cuadro,
no solamente es cargarlo en la cruz, porque el Cristo que yo conozco ya no está en la cruz. Está la cruz, pero Él no está en la cruz. El que yo conozco resucitó al tercer día. A veces hay muchas cosas que las convertimos en idolatría. A veces le pedimos a Dios un carro, le pedimos a Dios un trabajo, y cuando Dios no los da, lo convertimos en un ídolo y lo ponemos primero que a Dios. Por eso es que a veces el Señor nos aguanta las cosas, no porque Él quiera aguantarlas, sino porque Él sabe que lo que nos va a dar en este momento nos va a desviar del propósito que Él tiene para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Yo tengo como 10 páginas aquí y yo creo que esto es para hasta las 3 de la tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Esta iglesia se convirtió en una iglesia idólatra. Pero lo más que me gusta de todo esto y de todas estas iglesias es que el Señor siempre tuvo misericordia. Y el Señor le hizo un llamado a esta iglesia y también te lo hace a ti, iglesia, hoy. Que has dejado tu primer amor, que has dejado el pacto que hiciste un día en el altar con Él para irte al mundo. A que vuelvas a las primeras obras, a que te desligues del mundo y vuelvas a reconfortar ese pacto que hiciste con el Señor. La próxima iglesia es la iglesia de la Odisea. Esta es la última iglesia. Y esta iglesia representa el periodo, como dije, de la apostasía. Y apostasía es abandonar, romper públicamente con la doctrina que ya has profesado. Esta iglesia, hermanos, representa la iglesia que se va a quedar. ¿Que se va a quedar una iglesia? Sí, hermano, se va a quedar una iglesia. Por eso es que aquí se le exige, y no se le exige, se le exhorta a que busquemos al Señor, a que hagamos cultos en los hogares, a que oremos, a que leamos la palabra, a que tengamos una intimidad con el Señor. Porque esta es la iglesia que Dios viene a buscar, la iglesia sin manchas y sin arrugas. Dice que todo el que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos. Entonces es hora de yo preocuparme y ver cómo está mi relación con el Señor. La Odisea era la última y la peor de las 7 iglesias. Y estaba ubicada, esta iglesia estaba ubicada en una ciudad muy próspera. Económicamente estaban bien. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica de Frigia. Dice que era bendecida con tierra fértil. Era prosperada en ricos pastos para la crianza de ovejas. La Odisea era poseedora de una iglesia, de una escuela de medicinas. Mire, mi hermano, esta iglesia era tan prosperada, tan rica, que esta iglesia